Gracias, señor presidente. Bueno, quisiera empezar diciendo que esta comparecencia perfectamente, la verdad que me hubiera gustado que estuviera el consejero de Sanidad, podía haberla presentado en el ámbito sanitario, pero finalmente decidí hacerlo en el ámbito educativo por el elemento que tiene el sistema educativo, la propia consejería, la familia y los propios profesores, de influir de manera preventiva en los hábitos de vida en general y en el caso de la alimentación en particular. Quisiera en estos primeros minutos dedicar un poco de tiempo a compartir un estudio promovido por el Ministerio de Consumo y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, un estudio del año 19 sobre la alimentación, actividad física, desarrollo infantil y obesidad en España. El estudio recoge que la obesidad infantil es uno de los principales problemas de salud pública en Europa, que se asocia, junto con el sobrepeso, a numerosas complicaciones de salud en la edad adulta, como son la diabetes y las cardiopatías. Por este motivo, la región europea de la OMS ya impulsó en el año 2006, después de una conferencia ministerial contra la obesidad, impulsó una iniciativa denominada de manera con las siglas COSI, que lo que buscan es vigilar la obesidad infantil en todos los estados, comparando en el tiempo y entre países para buscar no solo el mejor conocimiento del problema, sino la evaluación de las políticas y las medidas que se llevan a cabo. También la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, a través del Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la Obesidad, desarrolla la vigilancia de la obesidad infantil en el marco de la estrategia NAOS para la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030. Este estudio que menciono analiza factores como hábitos alimentarios de la población infantil, práctica de actividad física de la infancia, hábitos de sueño y las características socioeconómicas de la familia. Y la verdad que revela conclusiones importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar políticas para prevenir este problema de salud. Por una parte, habla de que en el año 19 la prevalencia de sobrepeso fue el 23,3 y la de obesidad del 17,3. Segregado por sexo, este sobrepeso es significativamente más prevalente en niñas, en un 24,7 frente a un 21,9 de niños. Y la obesidad, incluida la obesidad severa, es significativamente mayor en niños. Por edad, en los niños la frecuencia de sobrepeso es mayor en los de 9 años y la de obesidad en los de 7, 8 y 9 respecto a grupos de menor edad. En niñas no hay diferencia por edad. Y por último, el 69,1% de los progenitores de escolares con exceso de peso consideran que el peso de sus hijos es normal. Como decía, también en cuanto a hábitos alimentarios, actividad física y sueño, habla de que las familias declaran que el 80,6% de los escolares desayunan solamente un vaso de leche o zumo, o que los escolares con obesidad realizan menos actividad física, son más sedentarios y disponen de pantallas en su habitación con mayor frecuencia que el resto. Duermen menos y la prevalencia de sobrepeso y obesidad es significativamente superior en los escolares de familias con menos nivel de ingreso con respecto a las de mayor nivel. Bueno, si vamos a los datos canarios, aún son más preocupantes porque estos datos estadísticos se elevan. Las últimas cifras hablan de que casi la mitad de los niños canarios de entre 3 y 8 años padecen actualmente obesidad o sobrepeso, en concreto un 44,2%, una cifra superior a la media del Estado, que se sitúa en torno al 40%. Ya los pediatras advierten de los problemas que tiene para la salud, tanto física como psicológica del niño o niña, este problema. Y en la segunda intervención, pues, me extenderé un poco más en la línea de qué papel creemos que debe jugar la Consejería de Educación de manera transversal, como decía al principio, con el área sanitaria, para prevenir e intervenir cuando ya la obesidad es una realidad, pero lo deseable, evidentemente, es trabajar la prevención. Se ha mencionado referencias a la OMS y precisamente la OMS nos advertía de que la epidemia de la obesidad podría anular muchos de los beneficios sanitarios que han contribuido al aumento de la longevidad en el mundo. Yo estoy
totalmente de acuerdo con lo que se ha expuesto. Yo creo que hay una evidencia científica a través de los estudios que se han mencionado que avalan la afirmación de que estamos ante un problema de salud comunitaria, como bien se decía, y también de salud individual grave, y además que los adultos tenemos la responsabilidad y la obligación de proteger a la infancia. La realidad, y se ha dicho hoy aquí, es que todos esos proyectos y programas que estamos desarrollando no logran revertir los datos. Y, por tanto, como decía un eminente científico, no podemos pretender resultados distintos si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Por tanto, mi primera apreciación es que tenemos que revisar los programas y los proyectos que estamos desarrollando porque los datos siguen siendo tremendamente preocupantes. Si esto lo trasladáramos a cualquier otro dato de protección de la infancia y de la familia, ¿cómo le llamaríamos al hecho de que hay niños y niñas que tienen un exceso de peso, de sobrepeso, que les está abocando a tener enfermedades presentes o futuras cardíacas o de otro tipo de enfermedades? Pensaríamos que está habiendo un nivel de desprotección de ese menor, porque el niño no es consciente de que cuando ingiere un alimento que está en la nevera de su casa está perjudicando su salud, pero sus padres sí debieran ser conscientes. Y ahora entramos, ¿qué podemos hacer desde los poderes públicos para primero generar conciencia comunitaria e individual del problema de salud? Me llamó poderosamente la atención, yo no sé si a ustedes, que casi el 70% de los progenitores con niños con sobrepeso no percibieran que sus hijos tenían sobrepeso. Es un problema grave, quiere decir que hay mucho trabajo por hacer desde el ámbito sanitario. Yo creo que el ámbito de atención primaria, los pediatras, tienen que tener un papel mucho más incisivo en esta materia. Yo tengo un pediatra de mis hijos que, bueno, le hacía el cuestionario a los niños de lo que comían sin que pudiéramos hablar los padres para saber exactamente si comían nocilla, bueno, no debo nombrar ninguna marca. Es decir, yo creo que los pediatras tienen mucho margen y las pediatras de actuación para primero hacer ver a la familia y a los padres que estamos ante un problema serio y que igual que se les recomienda la vacuna o de alguna manera se influyen los padres para que puedan proporcionar las mejores condiciones de salud al niño, lo tenemos que hacer con el tema alimentario. Y ahí mi primera propuesta. Tenemos que intensificar el trabajo con el ámbito sanitario, con atención primaria e incorporar en el trabajo diario de pediatría una mayor insistencia, porque no nos está saliendo bien, puesto que los datos siguen siendo absolutamente desalentadores. Y luego, ¿qué podemos hacer desde el ámbito de la escuela? Conozco por razones profesionales muy bien las escuelas promotoras de salud y son una línea de trabajo muy interesante que hay que insistir en ella. Comparto con quienes lo han dicho, tenemos que potenciar el deporte escolar, porque el deporte es salud, porque el deporte nos ayuda a controlar el peso y, por tanto, debemos darle un mayor protagonismo al deporte en la escuela, en el marco del horario lectivo, evidentemente. Tenemos que abrir las canchas en los horarios de tarde de los centros educativos. El COVID ha puesto una zancadilla más a algo que era una asignatura pendiente, porque muchas veces los centros educativos tienen una tentación a cerrar sus espacios en horario de tarde y yo creo que eso hay que cambiarlo, abriendo los espacios deportivos de los centros a la práctica deportiva en horario de tarde. Evidentemente hay que trabajar por una educación, fomentar una educación en hábitos sanos alimentarios, pero también promover o luchar contra el sedentarismo. Hoy por hoy el mayor enemigo de la movilidad de los niños y niñas son las tablets, los móviles, las tecnologías. Y ahí hay un trabajo importante que podemos hacer desde la escuela para prevenir el abuso de las tecnologías de la información y de la comunicación que generan también, además de otros problemas de adicciones, como sabemos, generan un problema de obesidad. Por tanto, yo creo que tenemos que trabajar de manera más transversal, tenemos que revisar los planes y proyectos que tenemos en marcha porque resulta que algunos igual ya no están siendo efectivos y poner en marcha otros nuevos. Esto además es un elemento que yo sinceramente creo que no requiere de una gran inversión, lo que requiere de mucha coordinación y de estrategias consensuadas y compartidas, es decir, de que haya especialistas del ámbito sanitario, del ámbito educativo, del ámbito de derechos sociales, el ámbito de la Dirección General de la Infancia y la Familia, sobre todo cuando el estudio nos advierte
que las familias con pocos recursos hay más riesgo de padecer esta problemática. Y no solo por falta de recursos económicos para comprar alimentos frescos o alimentos de kilómetro cero, que efectivamente la cesta es mucho más barato comprar un bollicao que una pieza de fruta. Efectivamente ese es un problema, pero no solo es ese el problema, también es educacional, de conciencia, de sensibilización hacia las familias. Por tanto, insistir en un trabajo coordinado, transversal, donde especialistas de las diferentes áreas, se nombraba antes también por la portavoz de Ciudadanos y me parece tremendamente oportuno el área de agricultura, que mucho puede aportar en una alimentación sana y equilibrada. Tenemos la dieta mediterránea, la dieta canaria es una dieta sana y también, evidentemente, pues el área de lucha contra el cambio climático, porque al final, a poco que ahondemos, veremos que caminar más y llevar una dieta a kilómetro cero también resulta que descarboniza o contribuye a descarbonizar el planeta, con lo cual ese trabajo transversal tiene que formar parte de una nueva línea o estrategia de trabajo para luchar contra la obesidad infantil en Canarias. Gracias.